Vale la pena entrar en un debate de cuáles son los mejores maíces que necesitamos para que se desarrollen en ese sentido y cubramos pues las necesidades específicas de nuestra población. Sus expectativas dieron origen a una industria concentrada principalmente en 5 grandes transnacionales que al término de 2008 lograron tener 125 millones de hectáreas sembradas en 25 países, incluido México, con ganancias de 44.000 millones de dólares en 10 años. A la par de esta expansión, también se han incrementado los argumentos opuestos a los transgénicos. Académicos han propuesto en diversos estudios que la tecnología puede alterar las variedades nativas, además de causar posibles daños a la salud. En el caso concreto del maíz transgénico, por ejemplo, estudios con ratas han demostrado que al consumirlo se reduce la capacidad del sistema inmunológico. Estos argumentos han sido suficientes para que 8 naciones europeas prohíban su cultivo. Dada la biología del maíz, que es muy promiscuo y que los genes, todos sus genes se mueven a través del polen y de las semillas a grandes distancias, es imposible, una vez que se le siembra a campo abierto, que se contenga el material transgénico y que no contamine los maíces. Sin embargo, en México desde hace mes y medio ya no existe impedimento, en parte por la presión ejercida por las transnacionales biotecnológicas. Este régimen, si bien puede sí responder en parte a las presiones que hayan hecho las empresas, yo creo que lo más importante es que nos permite establecer un reglamento, hacer funcionar un reglamento que permite evaluar si la tecnología es conveniente o no para México, si hay riesgos o si no hay riesgos. Lo cierto es que esta nueva condición brinda la oportunidad de probar variedades nacionales de maíz transgénico, ya que las existentes en el mercado son de patente extranjera. No obstante, los académicos que se oponen a esta tecnología destacan que si se quiere reactivar, incluso duplicar la producción nacional de maíz, más que transgénicos, se necesita reorientar las políticas públicas y tecnificar el campo. Ya vamos a más de 50 millones de toneladas, que es más que suficiente para lo que el país requiere en los próximos 40 o 50 años. Todo esto es sin transgénicos, con recursos que ya tenemos. Entonces, es una soberana mentira de que el maíz transgénico es una salvación. Pero sobre todo, insisten en que los transgénicos no brindan certeza y que su presencia sí representa una amenaza sobre las variedades nacionales de maíz, sobre todo porque a pesar de 11 años de moratoria, en el país no se ha logrado establecer un control suficiente para evitar la liberación de variedades modificadas, como las localizadas en Oaxaca, Puebla y Chihuahua. Por ello, exigen que se restablezca la prohibición al maíz transgénico y se fomente la protección de este alimento nacional. Bien, pues aquí hay un panorama y que sigue reflejando puntos de vista muy distintos. Yo quisiera regresarme a la casilla número 1, que es la de las definiciones, y pedirles que me ayuden a entender qué es un transgénico, porque cuando miro esta enorme diversidad de maíz, me supongo, como alguien que no entiende a profundidad el tema, que hubo manipulación genética entre los primeros agricultores que hace 9.000 años produjeron maíz. Es decir, ahí hubo manipulación genética, ahora se le llama transgénico. ¿Hay diferencia entre una cosa y otra? ¿O cómo encontrar los elementos que nos permitan hacer la diferenciación? Sí hay diferencia. Yo te diría que sí hay diferencia. Hay una diferencia cualitativa, porque sí, efectivamente, la diversidad enorme que tenemos en México y en otros países de maíces nativos es producto de una manipulación genética en sentido amplio, pero los transgénicos tienen la característica que no se había dado nunca hasta en los últimos 50 años después de que se descubrió el ADN, que es poder transferir un pedazo o un gen o pedazos de genes de organismos que normalmente no se entrecruzarían entre sí. Nunca vas a tener una bacteria cruzándose con un maíz, ¿no? Jamás. Pero tú puedes aislar genes de esta bacteria y los puedes meter a un maíz y entonces este maíz va a producir una nueva proteína que no produciría de una manera natural y que nunca llegaría ahí por ningún tipo de manipulación agronómica tradicional, ¿no? Entonces sí es una diferencia cualitativa importante. Yo diría que lo que habría que definir es el organismo genéticamente modificado, que es como lo establece, digamos, la legislación internacional y en el lenguaje científico. Transgénico se aplica a aquel organismo genéticamente modificado en una planta, es decir, hablando de una célula vegetal. Ahora, los transgénicos, ¿de qué nacen? Nacen de el descubrimiento del ADN y de la ingeniería genética que de ahí se desprende y permite a los científicos identificar genes de otras plantas, de otras variedades, de otras razas, especies, para utilizarlos en el genoma
de la planta que se quiere modificar para otorgarle características que no tenían. Para poner un ejemplo, una planta queremos que produzca su propio bioinsecticida y conocemos una bacteria que es un bioinsecticida natural de una plaga para esa planta, para el maíz, y entonces introducimos ese gen para que la planta produzca su bioinsecticida. Ese es el que llamamos el maíz BT. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los científicos? Utilizar esto para la alimentación, es decir, para la agricultura. Se ha utilizado para la medicina, esto es muy importante, porque gracias a los organismos genéticamente modificados, tenemos hoy, por ejemplo, que exista la insulina sintética, es decir, la que los diabéticos que dependen de esta insulina se pueden inyectar. Antes se tenían que inyectar insulina de cerdo, que se extraía directamente de los cerdos y que pues, se pasaba ahí por procesos ahí para tratar de eliminar toxinas, pero que implicaba riesgos para la salud humana. ¿Qué se hizo? Modificar genéticamente una bacteria para que produzca esa insulina. Entonces hay una aplicación médica. Y en tercer lugar hay una aplicación animal. Es decir, hoy tenemos animales transgénicos, es decir, que se les modificó su genética para producir ciertas ventajas, que produzcan más leche, que produzcan una carne mejor, que sean animales más productivos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la aplicación que hoy hay, y el debate es en torno a los organismos genéticamente modificados y denominados los transgénicos, la aplicación a plantas que se utilizan para la alimentación. A ver, nada más para precisar una cosa que Alma anotaba. Una cosa, supondría yo, es modificar genéticamente una planta, un animal, para que sea más amplia, más grande, tenga más carne, dé más leche, un jitomate sea más jugoso, en fin. Y otra cosa, supongo, distinta es añadirle en efecto, volverlo inmune frente a ciertos, en fin, animales, el insecticida que hablabas, Fabriz, como incorporación genética o fertilizantes incluso incorporados. ¿Sí podríamos hacer una clara distinción entre los dos, o en realidad estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de transgénicos? Para la ley es lo mismo. Es decir, para la ley mexicana. La ley mexicana no distingue si es para un objeto u otro, simplemente plantea que un transgénico tiene que cumplir con ciertos requisitos. Manipulación genética da como conclusión un transgénico. Sí, pero yo creo que es importante anotar que si bien el conferir a una planta o un animal características que son útiles para el humano, que un animal sea más grande, que tenga una carne de cierto tipo, que una planta produzca más, etcétera, eso se puede lograr por diferentes técnicas, ¿no? Que si lo vemos de manera muy generalista, todo es manipulación genética. Sí, la cruza de dos son animales. Claro, pero sí hay diferencias cualitativas cuando tú haces cruzas controladas entre animales de la misma especie, plantas de la misma especie o plantas de especies muy cercanas, a cuando tú ya estás haciendo copiado, editado, manipulado en el laboratorio y eso lo introduces a una planta o a un animal para que produzca una proteína que nunca hubiera producido antes, ¿no? Y se asume que este gen cae como en un mar, ¿no? Y que va a actuar, o sea, el gen codifica para una proteína, produce una proteína, esta proteína puede ser un bioinsecticida, que bajo ciertos contextos podría parecer bastante útil, pero lo que a veces es importante acotar es que no cae en un mar vacío de genes que no interactúan entre sí, que no se hablan entre sí, ¿no? Las últimas investigaciones a nivel de animales y sobre todo de plantas y sobre todo de gramíneas, que es a lo que pertenece el maíz, muestran que las interacciones entre genes son mucho más complejas de lo que se creía, ¿no? Cuando en este programa, que llevamos muchos en el haber, se presenta un tema donde hay conflicto en la discusión, realmente nos topamos con que hay mapas mentales muy endurecidos de cada lado. Yo quiero preguntar si no ocurre algo parecido en este asunto. Si la discusión a propósito de los transgénicos se pudiera tener no desde un mapa mental endurecido, sino desde la investigación científica, desde la prueba científica. Y si eso no, digamos, la ausencia de esto no está afectando la discusión. Yo creo que justo la base, ¿no?, de este debate tiene que ser ese, el científico, y tratar de sí eliminar como los conflictos de interés comercial, esta parte que ha estado pues sí dando solo esta visión, ¿no?, y basarnos mucho en los datos científicos que tenemos. Y para especificarlo un poco más, a mí me gustaría decir que básicamente la definición de transgénicos es, bueno, transporte de un gen a otro organismo que está rompiendo las barreras de la naturaleza.
Son organismos que nunca en la naturaleza se hubieran creado y por ende es ahí donde surge el debate. La idea es que es ahí donde me siento un poco incómodo. Es decir, la creación de la penicilina, pues es un acto donde el ser humano interviene, manipula y crea un producto distinto a partir, incluso que nos permite hoy pues, vivir más años. Es decir, hemos venido interviniendo en la naturaleza casi desde que arrancamos. Digamos, ¿dónde está la línea ética de intervenir sobre la naturaleza o de plano acabar con ella, digamos? Porque sí hay una barrera. O sea, yo creo que hay una cosa, la línea ética es una parte, ¿no? De hasta dónde el humano tiene la prerrogativa de estar manipulando a los seres vivos. Eso es una discusión que yo creo que se tiene que dar a profundidad, pero que creo que aquí en este panel nos sobrepasa. Lo que sí es importante es que con esta tecnología se abren riesgos y peligros que no existían antes, porque no tenías acceso a esta tecnología. De nuevo, estoy hablando de un gen no